las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Capítulo 7, la aprobación. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y le dio la libertad para decidir y la sabiduría necesaria para analizar las alternativas y elegir correctamente. Dios, en su omnisciencia, sabía que en su primera oportunidad de usar su libre albedrío, Adán optaría por oír a Satanás y desobedecer a Dios. Pero, en su misericordia, Dios deseaba darle a sus criaturas una segunda oportunidad. Y en la eternidad, antes que Adán y Eva fueran formados, preguntó: ¿quién cumplirá mi deseo? No fue un ángel ni ningún ser creado quien pueda satisfacer las demandas de la justicia divina. Fue su Hijo unigénito, santo y perfecto, el único que podía hacerlo. Fue Él quien dijo allá en la eternidad: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por tanto, Cristo vino al mundo con un propósito: enfrentar a Satanás como el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45. Por eso se vistió de carne y sangre, y en la condición de hombre fue tentado en todo a nuestra semejanza. Pero Satanás, aunque lo tentó en momentos y circunstancias extremas, nunca logró que quebrantara la ley de Dios o desobedeciera a su Padre. En la antigüedad, la sangre libró a los primogénitos de la muerte, pero debía ser la de un cordero sin defecto, probado por 3 días y sacrificado, cumpliendo todas las ordenanzas que Dios dio a su pueblo,
que moraba en Egipto. El Hijo de Dios se ofreció a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Lo hizo por acuerdo del consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Por eso se presentó como un cordero sin defecto. Nació de una virgen para no traer el pecado que entró al mundo por el primer Adán. Se presentaría como un cordero sin pecado. Para lograrlo, Cristo debería despojarse de sí mismo para luchar contra Satanás a semejanza de los hombres. Solo así su triunfo sería válido como sustituto de sus criaturas que habían caído en pecado por confiar en la carne y no en Dios. Pero Cristo no quebrantó ninguna ley divina, ni como acción, ni como intención, ni como un deseo fugaz que pasara por su mente. No se halló pecado en él. Se presentaría como un cordero sin falta. Vendría no a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Adán falló por desobedecer la voz de Dios. Cristo, como el postrer Adán, vendría a aprender obediencia. Hebreos 5:8. Una más clara de Satanás fue que desobedeciera a su Padre. Por ejemplo, haciendo que las piedras se convirtieran en pan, o bien lanzándose del pináculo del templo, o no yendo a la cruz. Pero no lo logró en ninguno de sus intentos. Cuando el Señor Jesús clamó, consumado es, leemos que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Aquí hay algo que necesitamos entender. ¿Qué significa entregó el Espíritu? En otra ocasión dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17, 18. Cuando entregó el Espíritu y cuando clamó, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba entregando su vida, cada momento de ella, desde el pesebre hasta su muerte en la cruz, para ser examinada a detalle por el consejo divino. Y no la tomaría de nuevo, su vida, su espíritu. Esperaría que el poder de Dios lo resucitara. Como la ofrenda de su vida, esto es su sangre, fue aceptada. Por eso leemos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Si Cristo resucitó, es porque el consejo divino aceptó su ofrenda como perfecta y de valor infinito.
Ahora la oferta de Dios es para todo aquel que cree. Esto está ligado a dos promesas para nosotros. La Biblia dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:21. En otra parte leemos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. El velo del templo, roto de arriba abajo, nos dice que Cristo entró al cielo con la ofrenda de su sangre. El sepulcro abierto nos indica que la ofrenda de su sangre fue aceptada por la justicia de Dios. Cristo resucitado es la base de nuestra fe para que creamos que su muerte expiatoria a mi favor fue aceptada. Y hoy, si creo en su eficacia, puedo considerarme como justificado. Debo creer que fue entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación. Debo creer que la resurrección de Cristo me dice que al enfrentarse al que tenía el imperio de la muerte, lo destruyó por completo y me dio a mí la libertad. Ya no estoy sujeto a Satanás para servirle como su esclavo. Hebreos 2, 14 y 15. Soy libre. Debo creer que si el Espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos vive en mí, por medio de Él tendré la victoria en cualquier situación adversa. En Cristo Jesús puedo ser más que vencedor. Romanos 8:37. La resurrección de Cristo es el sello que me dice con claridad que la justicia de Dios quedó satisfecha y que yo soy salvo por gracia por medio de la fe en la sangre de Cristo. Hermosa lección. Cristo resucitado. Oremos. Dios nuestro, gracias por ese momento en la cruz, cuando el Señor Jesucristo entregó su Espíritu. Lo puso para que el consejo divino examinara cada instante de su vida, cada momento en que triunfó sobre Satanás, cada momento en que tentado no cayó en pecado. Una vida perfecta, una vida de poder, de virtud infinita. Y hoy por ella podemos todos tener la vida eterna. Gracias por el mensaje de la resurrección. Sella por completo la verdad de que en Cristo Jesús podemos ser justificados. En Él nos consideramos libres de toda cadena, libres del pecado
y libres de Satanás que antes nos poseía, y por él también. En esos momentos difíciles podemos sentir el poder de tu Espíritu en nosotros, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por tan maravillosa verdad con que terminan estas 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Recibe nuestra alabanza, pero más, recibe nuestra gratitud por lo que ello nos asegura a nuestra alma, y danos la fe para creer que porque Cristo resucitó de los nuestros, de los muertos, somos justificados, tenemos vida eterna y somos más que vencedores. Gracias por estas verdades. En el nombre del Señor Jesús. Amén.